el que estem fent avui aquí es diu la gestió de la diversitat amb mirada interseccional. Sabem també que això de la interseccionalitat és un lío terrible perquè és molt més fàcil quan ens pensem a nosaltres mateixes d'una manera molt senzilla, amb una sola carpeta on ens podem ficar i no liar més les coses, però després aquestes carpetes no donen compte de qui som. O sigui que la interseccionalitat i l'articulació és complicada, però al final és la vida. Sabeu que l'acte està dividit en 3 parts. Una era aquesta presentació. Tenim una taula d'experiències situades. Ara veurem també què entenem quan diem experiències situades. Després tenim a la Marisela Montenegro i entremig obrirem per fer debats. Llavors, si voleu, comencem amb aquesta taula. Doncs aquesta taula jo crec que és una aposta per recordar-nos que el coneixement prové de molts llocs i s'està generant en molts llocs. Hi ha una tendència a anar sempre a les universitats, a dir què està pensant la gent en les universitats, quan en realitat la gent estem pensant coses a molts llocs. A la universitat també tenen cossos atravessats per la vida i a la vida també tenim moltes maneres de pensar-nos. Llavors, aquesta taula són persones que ens venen a parlar de la seva activitat política. Us presento a totes 3 i us dono pas una per una. La Marga Alonso, que és activista del Movimiento Vida Independiente de Barcelona. El Teo Pardo, activista trans. I la Wafa Musavi Rahab, que és musulmana catalana, feminista i estudiant de psicologia. Aquesta és la definició que ens donen perquè els he demanat que fem només una frase. Segurament la definició podia anar molt més enllà. I a totes 3 us hem plantejat 3 preguntes que jo les llenço d'entrada. No sé si us les heu preparat totes seguides o... Bueno, jo les llenço d'entrada, les 3 preguntes que havíem fet per emmarcar aquesta conversa. La primera és, quina és la identitat política que t'ha fet organitzar-te políticament? La segona era, en quines altres identitats et reconeixes? Des del pensament o quan preparàvem una mica dèiem, bueno, aquesta és la identitat que m'ha fet el boom, però realment ser activista potser no és tant una elecció, sinó és una forma de vida, no? Escolleixes l'activisme com a forma de vida i si no hagués estat aquesta identitat, hagués agafat una altra per ser activista. I tercer, què li demanem directament, per situar-ho en la jornada que estem, què li demanem al personal tècnic, ja no aquesta cosa que diem l'administració, que sembla una cosa com així molt abstracta, què li demanem des del nostre activisme i des d'aquest coneixement situat al personal tècnic de l'administració quan es relaciona en tant que personal tècnic amb nosaltres en tant que activistes. Mi nombre es Margarita, tengo 39 años, vivo en Barcelona, soy de Barcelona y actualmente formo parte de la OVI, de la Oficina de Vida Independiente, desde la cual autogestiono junto a otras personas a la asistencia personal con la que yo me desenvuelvo en mi día a día, cada día. Entonces, ahora sí os leo todo lo que os quiero decir, que son muchas cosas. Oficina suena, bueno, Oficina de Vida Independiente. Pues oficina suena a despacho y a mucho trabajo administrativo, ¿cierto? Lo es. Gestionamos muchísimas nóminas, muchísimos contratos cada día. Y Vida Independiente, os cuento que es un movimiento político, económico y social. El movimiento de Vida Independiente es la alternativa a la institucionalización familiar y residencial. Cualquier persona sin recursos a medida se ve sometida a los cuidados y a la protección de quien sí dispone de recursos para cuidarse y cuidarte. Ejemplo, hace años los blancos, las personas de color blanco, compraban negros y los sometían a sus muchas voluntades. Hace años los hombres disponían de la economía y la ética para someter a las mujeres a sus voluntades. Hoy el gobierno y más concretamente las administraciones políticas distribuyen los recursos económicos priorizando, perpetuando la segregación de las personas con diversidad funcional, discriminándonos y haciéndonos pasar por personas discapacitadas y dependientes. Si el entorno se construye solo para un grupo humano estándar, personas jóvenes, productivas, con medidas y corporalidades comunes, clarísimamente habrá otro grupo humano, niños y niñas, personas mayores y personas con diversidad funcional, que se ven obligadas a someterse a la voluntad ajena, omitiéndose por activa y por pasiva sus derechos, nuestros derechos, y haciéndonos conscientes de esta omisión y este constante atropello a la diversidad humana,
es como nació el movimiento de vida independiente. Personas con diversidad funcional somos todas. Todas las personas funcionamos a lo largo de nuestras vidas de muy diferentes maneras. De bebés, de niños, de jóvenes, de adultos, de mayores, de viejecitos, sanos, enfermos, embarazadas, no embarazadas, con esguinces, contracturas, dolores de muela, etc. Sin embargo, y vuelvo a la importancia del entorno construido, habemos un grupo de personas discriminadas por nuestra diversidad funcional, por desplazarnos con ayudas tecnológicas como pueda ser un bastón, una silla de ruedas, o por comunicarnos también mediante ayudas tecnológicas, por pensar y actuar a ritmos variadísimos, o por no comunicarnos ni desplazarnos, por respirar sin ser visiblemente productivas. De los centros de educación especial a los centros de trabajo especial, de casa de las familias a las residencias de menos válidos o a la de los grandes dependientes. Y así, si te he visto, no me acuerdo, con el título por su seguridad y bienestar. Mi identidad política personal, como la identidad política, y aquí respondo a la primera pregunta, mi identidad política personal, como la identidad política de la OBI de Barcelona, de la Oficina de Vida Independiente, es la de que se cumplan los derechos humanos y se aplique la Convención de la ONU de los Derechos Humanos de las Personas horriblemente certificadas con dictámenes escolares, certificados de discapacidad y lo más nuevo e igual de horrible e insultante, con grados y niveles de dependencia, siempre certificados por todo aquello que no podemos hacer sin tener en cuenta todo lo que sí queremos y podemos hacer, con los recursos adecuados, claro. Y ahora que alguien me pregunte, entonces, Marga, ¿cómo quieres acceder a las ayudas y a los servicios? ¿Cómo quieres acceder a las ayudas y los servicios? Gracias. Pues yo, como mis compañeros SOBI, mis compañeras SOBI, no queremos acceder a ayudas, queremos vivir y convivir en igualdad de condiciones, con recursos suficientes, individualizados y al alcance, como por ejemplo, ahora mismo disponemos de la asistencia personal. La asistencia personal es un derecho reconocido en el artículo 19 de la Convención de la ONU de los Derechos Humanos de las Personas. Repito, mal certificadas como discapacitadas. Yo tengo un certificado de discapacidad del 89%. Os leo el artículo 19 de la Convención de la ONU. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Los Estados partes en la presente convención, ¿os lo conocéis? ¿No? Entonces sí que lo leo, ¿no? Vale. Los Estados partes en la presente convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad, a vivir en comunidad, con opciones iguales a la de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad, y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en especial que a. Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico. B. Las personas con discapacidad, tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo a la comunidad, incluida la asistencia personal, que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de esta. C. Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades. Discapacidad, frente a capacidad. Vale, hasta aquí el artículo 19. Las personas que conformamos la OBI de Barcelona
accedimos a este derecho a la asistencia personal a través del Ayuntamiento, mediante el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, IMPD, y con la voluntad política de 3 grupos parlamentarios, que por cierto, diversos entre sí. Apostó por nosotros ICV, y cogieron el relevo Convergencia y Unió, y ahora, ya te lo diré, Guanyo en Barcelona, no el otro, Barcelona en Comú. Lo que comenzó siendo un proyecto piloto, ahora es un programa municipal y solo nos queda afianzar la asistencia personal en la cartera de servicios sociales. Y aquí empiezo a dar respuesta a la última pregunta que le pedimos a la Administración. Voy. Gracias. Vale. Sin asistencia personal, yo, por ejemplo, estaría hoy, porque es donde me tocó, sobreviviendo en la residencia Benedetti, que está ahí arriba donde Cosmocaixa. No tendría llaves de mi casa, ni escogería la distribución de las habitaciones, ni compraría ni cocinaría lo que me llevaría a la boca. Y lo más grave, no contrataría yo al personal que me atendería en lo más íntimo y personal. Abusarían de mí, desnudando mi cuerpo y manipulando cada día contra mi voluntad. Pregunto, ¿quién de los presentes se deja desnudar y duchar por personas ajenas a su voluntad? Nadie. ¿No? Nadie. En el gimnasio no pasa, sería un delito. En pareja, imposible, sería violencia doméstica. En las residencias sí pasa y no se penaliza. Y ahora preguntarme, pero Marga, con cada contrato habrás tenido una primera vez de contacto. Ya me lo habéis preguntado. Hazme un guiño. Sí, claro que sí. Primero puse un anuncio solicitando un perfil muy determinado. Con cada contrato, primero pongo un anuncio buscando una persona con un perfil en el que pido unas actitudes. Después hago entrevistas. Y de las entrevistas escojo a 2 y les ofrezco el poder hacer una formación. Y en la formación es donde las 2 partes decidimos si estamos a gusto o no estamos a gusto con lo que vamos a llevar a cabo. Ella un trabajo y yo mi vida personal. Y solo yo y nadie más que yo doy pie a entrar en mi vida, a quitarme el suéter, el pantalón o abrir mi armario de lo que sea. Ni médicos, ni terapeutas, ni trabajadoras X. La única directora de mi vida soy yo. Y ahora, a modo de ejemplo, 2 trozos de lo que fueron relatos de vida. De lo que fueron, porque ahora ambas personas tenemos asistencia personal. Estos 2 relatos los podéis encontrar en Cojos y Precarias haciendo vidas que importan. Es un libro, está en PDF, lo podéis encontrar por internet. El primer relato de una persona que vivía en residencia, que para poder continuar sus estudios tras encontrarse en una situación de tetraplegia, tuvo que acceder a una residencia para continuar sus estudios universitarios. Leo textualmente. Estamos hablando de unos horarios rígidos que no están adaptados a tus necesidades vitales, sino a las necesidades del personal y de la gestión y dirección del centro. Eso impide que puedas tener vida social, relaciones personales, fuera de ese entorno. Estamos hablando de acostarte a las 8, a las 9, de levantarte a una hora que no has elegido. No puedes organizar demasiadas actividades fuera del centro. Mis sentimientos y mis recuerdos de ese ambiente van asociados a impotencia, abandono, mezquindad, vulnerabilidad, despersonalización, invasión de tu intimidad, color gris. Todo eso es lo que me agolpa en la cabeza al recordar esos 3 años de institucionalización. De todos esos sentimientos, me gustaría resaltar el de la invasión de tu privacidad e intimidad, invasión de tu privacidad en el momento en el que tu historial médico y tus datos confidenciales están al alcance del personal.
También cuando los espacios no están pensados para que la persona sea independiente, habitaciones compartidas, lavabos tan solo separados por cortinas. Esa agresión se vive mal y a veces la única posibilidad de superarlo es tratar a tu cuerpo como algo ajeno a ti. La mayor agresión para mí era no poder elegir quién me asistía y cómo me asistía. No podía negarme a que un hombre me asistiera, con todas las repercusiones que eso podía tener para la percepción de mí misma y de mi sexualidad. Que me manipularan manos ajenas, con las que yo no me sentía a gusto. Hacía que asociara cuerpo y mente, disasociara cuerpo y mente. Si eso se puede hacer, para que el cuerpo pudiera convertirse en algo que dejaba de ser mío. Llegar a la despersonalización para poder aceptar una relación completamente fría, profesional, aséptica, y para evitar cualquier tipo de ambigüedad. Tampoco controlaba mi propia imagen personal. No dependía de mí cuando me duchaban, ni cómo me vestían o me peinaban. Lo que afectaba de forma directa a mi autoestima y a mi relación con los demás. Ese es un trocito de testimonio de lo que fue. Y ahora otro trocito. En casa. Institucionalización familiar. Mi padre apenas tiene fuerzas para cogerme. Me arrastra más que me levanta. Intento quitarme el pipí del mediodía y adelantar el de la noche. No tengo hambre ni tengo sed. Si no puedo aguantar más, me meo encima. Intento hacerlo poco a poco para mojar la ropa y no estropear las baterías de la silla. Llamo a alguna de mis hermanas y si puede escaparse del trabajo, viene un momento, me cambia, recoge todo antes de que lleguen mis padres. Como puedo, con ayuda de mis hermanas y con la desaprobación de mi madre, contrato una empresa de personal para asistencia domiciliaria. Contrato lo mínimo para mis necesidades más básicas y aún así sigo sin tener hambre ni sed. Tengo solicitado una plaza residencial. Llevo tiempo escribiendo cartas y pidiendo poderlas entregar en mano. Siempre me dicen que las pase por registro. Me siento inútil y muy sola. Por fin, un importante, entre comillas, accede a hablar conmigo. Le explico la situación en la que me encuentro. Le cuento que necesito ayuda urgente y una semana después me llama contándome que me ha conseguido una plaza en una residencia para grandes discapacitados. Esta fue mi historia, hace 10 años, de la cual me salieron 3 canas. Fue muy agobiante. En su momento fui canas. Fue una situación muy, muy peliaguda. Ahora ya podemos contarla bonita, pero antes fue horrible. Y con estas 2 lecturas respondo a la segunda pregunta. ¿Desde dónde nos organizamos antes de llegar al movimiento de vida independiente? Desde la desesperación, agarrándonos a cualquier clavo ardiendo, desde la patologización. Las asociaciones están pensadas por patologías: asociación de enfermos neuromusculares, asociación de discapacitados físicos, mentales, sensoriales. La rehabilitación y el sometimiento. Venimos de una historia muy cruel, donde nadie nos quería, y seguimos en la misma historia, donde alargan los plazos de aborto de las 14 a las 22 semanas en caso de deformación o síndrome de Down, motivo eugenésico. ¿Sabéis por qué? Porque lo desconocido da miedo, y el miedo nos lleva al rechazo, y nos desconocemos porque no convivimos. La última pregunta, ya voy acabando. ¿Qué pedimos a la administración pública? Que se estudien la bendita Convención de la ONU de los Derechos Humanos de las Personas con discapacidad. Que se estudien y que se aplique. Las leyes están, se han de aplicar, simplemente se han de aplicar. Niños en educaciones, en escuelas ordinarias, viviendas accesibles para todo el mundo. Yo no vivo solo en mi casa, vivo en casa de mi familia, en casa de mis amigas, de mis amigos,
en casa del vecino. Yo no quiero entrar solo en mi casa, ni yo ni las personas que conformamos el movimiento de vida independiente. Transporte accesible, y no solo por hacernos un favor, sino porque es bien bueno para todos. Ahora tenemos la TMB, el ayuntamiento, tiene los autobuses accesibles, pero resulta que la rampa solo la ponen para sillas de ruedas. Yo, que tengo familiares que van en silla en cochecito, tengo sobrinos, van en cochecito, más de 4 veces le han impedido bajar por la rampa. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras la rampa sea un servicio especial, el mantenimiento no se va a hacer como hace falta. Porque si el motor del autobús falla, el autobús se retira. Si la rampa falla, el autobús continúa adelante con todo el pasajero y yo me quedo en la parada. Y esto pasa. Un momento, luego abrimos turno de palabras, si os parece bien. Seguimos hablando de transporte. Lo decía un compañero, se están construyendo aquí taxis accesibles para que en Estados Unidos o no sé dónde van a ser todos los taxis accesibles, todos. Aquí tenemos un servicio de puerta a puerta. Lo que queremos es salir a la calle y coger un taxi como cualquier persona. Con lo cual, si aquí se construyen para no sé qué ciudad taxis accesibles para todos... Cartel de un minuto. Vale. Educación inclusiva. Inclusiva no significa incluir porque sí, sino porque necesitamos convivir para conocernos y para quitarnos muchos prejuicios. Vivienda accesible, entornos accesibles, ciudad accesible para todas las personas, porque una silla de ruedas es muy visible, pero quizás un autismo, un síndrome de Down o otras diversidades funcionales, mentales y psicológicas no son tan visibles y son tan respetables como cualquiera. Y hay sistemas pictográficos que no se tienen en cuenta. ¿He respondido? Yo creo que sí. Muchas gracias. Bueno, pasamos por orden, si queréis. Teo. Teo Pardo, activista trans, así te presento. Si quieres añadir alguna cosa, tú mismo. Entonces, yo voy a intentar responder a las 3 preguntas. Tengo que decir que la que más me interesa es la última, ¿no? Que es la de qué le pedimos a la administración, claro, pero es difícil explicar la última sin explicar las anteriores. Entonces, bueno, yo hago activismo desde mi identidad trans. Yo soy un chico trans, un chico transexual, si queréis, para que se entienda mejor, aunque es una categoría en la que yo tampoco me identifico ahí súper plenamente. Y hago activismo desde ahí, desde mi identidad trans y desde mi elección del transfeminismo, que es una corriente del feminismo, como forma de mirar el mundo, como forma de entenderlo y como forma de actuar sobre él, ¿no? Entonces, sobre estas 2 cosas, la categoría trans es una categoría que desde los activismos trans se usa como categoría paraguas, que le llamamos, que es una categoría que incluye personas transexuales, que sería como el clásico en el imaginario de todo el mundo, ¿no? De alguien que al nacer es asignado como hombre o como mujer y después en su proceso de vida decide vivir absolutamente en el otro género, modificar su cuerpo, etcétera, ¿no? Y después hay personas transgénero, personas travestis, etcétera, que serían pues personas que tienen otra forma de vivir el género, que igual no necesitan modificar su cuerpo, o sí, pero no como de forma completa, como las instituciones exigen, etcétera, ¿no? Bueno, entonces usamos trans como palabra que nos incluye un poco a todos y a todas. Y el transfeminismo, que es mi forma de mirar el mundo un poco, es una corriente del feminismo que entiende que intenta tener una mirada interseccional, ¿no? Y que entiende que las opresiones son múltiples, que nos situamos en distintos lugares de privilegio-opresión en función de estas opresiones y que son contextuales también, ¿no? Que depende de qué situación estos ejes se modifican. Bueno, da igual, después con ejemplos vemos. Entonces,
a la segunda pregunta, ¿desde dónde militaría si no militara desde mi identidad trans? A mí se me ocurrían dos respuestas. Una, yo si no militara desde la identidad trans, militaría desde la identidad de lesbiana feminista, que es lo que era antes de ser trans. Pero pienso que es difícil ser trans y no militar desde lo trans, porque es algo que te atraviesa la vida de una forma muy transversal, ¿no? Y si no, yo creo que militaría desde ser pobre, desde ser precario o así, que al final no sé si es algo que se puede desligar tanto de lo trans, ¿no? Y yo entiendo que yo soy un chico trans y que en mi categoría de trans sufro discriminaciones, opresiones y así, pero en mi categoría de chico me sitúo en un lugar de privilegio, ¿no? Quiero decir con esto que yo soy precario y sé que esto tiene que ver con mi identidad trans, pero sé también que si en lugar de ser un chico trans fuera una mujer trans, probablemente esta situación sería mucho más complicada todavía, ¿no? Y decía esto de que la pobreza no se puede desvincular de lo trans, también un poco por abordar esta idea de interseccionalidad, ¿no? Que nos da idea de que estas categorías no son independientes entre sí, ¿no? Y que por tal como se vive lo trans en el mundo que construimos, la pobreza es algo que le es bastante inherente, ¿no? Pues a nivel de dificultad de acceso al trabajo, a las redes, etcétera, y no solo por una cuestión de transfobia social, ¿no? Sino que a nivel administrativo, y a eso voy con la tercera parte, el Estado y la administración pública nos llevan a eso un poco inevitablemente, ¿no? Nos condenan a la precariedad. Y ahora os explico por qué, relacionando con qué es lo que pido. ¿Qué es lo que pedimos un poco? Entonces, pensando en qué es lo que pedimos, yo os explico primero lo que pido, después os cuento la situación, porque sin saber la situación es un poco difícil entender por qué pedimos lo que pedimos, y después os vuelvo a contar lo que pedimos y os daréis cuenta de que cuando lo cuento al principio parece una obviedad, y después de ser conscientes de la situación político-administrativa en la que nos encontramos muchas veces las personas trans, eso que pedimos está bastante alejado de la realidad que vivimos, ¿no? Bueno, que es para que veáis el contraste. Entonces, básicamente lo que pedimos, así en general, es poder decidir sobre nuestras identidades y poder decidir sobre nuestros cuerpos. Un poco, ¿no? Y después, pues muchas otras cosas que tendrían que ver con esto, pero básicamente poder decidir sobre nuestras identidades y sobre nuestros cuerpos. Poder decidir sobre nuestras identidades quiere decir poder decidir cómo nos nombramos, poder decidir cuál es el género en el que queremos vivir y poder decidir cómo esto se traslada a nivel administrativo, a nivel de documentos públicos, etcétera, ¿no? Poder decidir sobre nuestros cuerpos quiere decir poder decidir qué modificaciones corporales queremos para nosotros y nosotras mismas, y quiere decir que estas modificaciones corporales, o sea, cuáles queremos, y también poder decidir cuáles no queremos de forma individual, y que estas modificaciones corporales sean accesibles para todo el mundo, quiere decir que la sanidad pública las cubra. Entonces, la situación es, hoy en día, en ese imaginario colectivo tan extendido que entiende que la transexualidad es el haber nacido en un cuerpo equivocado, cosa que desde los activismos trans cuestionamos muy fuertemente, y entendemos que lo que está equivocado no son nuestros cuerpos, sino este imaginario social. Pero bueno, entendiendo que con esta forma de entender la transexualidad, que entiende que hemos nacido en un cuerpo equivocado, la transexualidad está considerada una enfermedad mental desde los años 90 y se incluye en manuales psiquiátricos, sobre todo en el manual de referencia, que es el americano, como trastorno de identidad sexual. Hay que decir que, así como detalle, en la última modificación de este manual, el médico, el psiquiatra encargado de la revisión de esa parte es un señor que se llama Zucker,
que es conocido por, hace unas cuantas décadas, ser el responsable de tratamientos con electroshocks para curar la homosexualidad. Bueno, pues este señor, que era el responsable de la modificación de esta parte, y todo su equipo decidieron que la transexualidad debía seguir siendo reconocida como trastorno mental, y si eso fuera el manual americano y solo afectara a los americanos, pues bueno, ellos tendrían su cosa, su activismo tal, pero a nosotros, bueno, igual nos moveríamos por otras cosas. Pero la cosa es que no solo les afecta a los americanos, sino que es un manual de referencia a nivel mundial. Y eso se traslada a dos niveles, a nivel, digamos, político-administrativo y a nivel sanitario. Y se traslada a esos dos niveles aquí. Entonces, a nivel político-administrativo tenemos una ley, que es la ley de 2007, que es la última modificación, digamos, de la ley, es la ley llamada Ley de Identidad de Género. En realidad es una ley de cambio registral, ley de modificación registral de nombre y sexo en los documentos oficiales, algo así. Y esta ley pide que para cambiarte el nombre en los documentos oficiales necesitas un diagnóstico psiquiátrico de disforia de género y necesitas un certificado de tratamiento médico al menos durante 2 años. Eso quiere decir un tratamiento hormonal. Eso quiere decir que el Estado te obliga a, para poder cambiarte el nombre, te obliga a primero pasar por un tratamiento psiquiátrico en el que diagnostican, en el que alguien que no te conoce y que está fuera de ti diagnostica tu identidad, y ya veremos con qué criterios se diagnostican esas identidades. Y quiere decir que además el Estado te obliga a modificar tu cuerpo con un tratamiento hormonal durante 2 años para poder acceder a ese cambio de nombre. Claro, a ver. Entonces, ¿qué consecuencias tiene eso? Bueno, pues que primero, si no te quieres hormonar, no te puedes cambiar el nombre. Si quieres hacer otro tipo de transiciones que no pasen por las hormonas y pasen por ejemplo, hacer deporte, no te puedes cambiar el nombre. Quiere decir que si tú te hormonas durante 1 año, tienes una barba del 15, pero no has llegado a los 2 años, no te puedes cambiar el nombre. Entonces entendéis que no es solo por una cuestión de transfobia social que las personas trans no podemos acceder al trabajo, por ejemplo, ¿no? O sea, porque claro, ¿quién te va a dar curro llamándote María con esta barba, ¿no? Por ejemplo. Entonces esto, digamos, sería a nivel administrativo. Claro, y que eso tiene que ver con quién te da curro, pero tiene que ver con cuando vas al banco, tiene que ver con cada vez que tú tienes que enseñar tu DNI, tiene que ver con cuando te vas a matricular a la universidad y no te cambian el nombre en las listas si no tienes el DNI cambiado, o tiene que ver con cuando vas al CAP porque tienes anginas y como no te cambian el nombre en la tarjeta sanitaria si no tienes el DNI cambiado, estás en la sala de espera con esta barba y te llaman por un nombre en femenino, ¿no? O sea, tiene que ver con todo este tipo de situaciones. Entonces ahí hago un apunte. O sea, lo que pedimos es que cambien las leyes, es que cambien los protocolos administrativos, pero yo creo que a nivel de currantes de la administración hay cosas que se pueden hacer también, ¿no? Tipo, si alguien te viene con una tarjeta y te pide que por Dios no le llames por ese nombre, no le llames por ese nombre, ¿no? Bueno, es que pasa, porque después tú lo pides y la gente te sigue llamando y te dice, no, es que no te puedo cambiar porque si el nombre dice aquí, y es como, bueno, por Dios, un poco de flexibilidad, ¿no? Ya que los procesos administrativos, digamos, a gran escala, sabemos que no responden a nuestras necesidades, bueno, ¿no? Bueno, entonces, eso sería a nivel administrativo. A nivel sanitario, lo que pedimos es un modelo de atención sanitaria a las personas trans que sea no patologizante, o sea, que no nos reconozca, o sea, que no aborde el tratamiento desde el entender que tenemos una enfermedad mental, sino desde el acompañar un proceso de vida que requiere acompañamiento sanitario, ¿no? Entonces, entendiendo la idea de salud no como ausencia de enfermedad solo, sino como bienestar social, ¿no? Que es un poco una idea amplia de salud,
pues entender que hay acompañamientos de procesos de vida que requieren eso, ¿no? Acompañamientos sanitarios. Entonces pedimos atención no patologizante y pedimos una atención que respete que la decisión de participar o no participar de estos procesos es individual, que no queremos ningún diagnóstico, nadie nos tiene que decir cómo nos tenemos que identificar, y que respete nuestras decisiones sobre nuestro cuerpo, que quien se quiera hormonar pueda acceder a las hormonas, que quien no se quiera hormonar pueda no hormonarse, que quien se quiera operar pueda acceder a las cirugías y que quien no quiera hacerlo pueda no hacerlo, ¿no? Y eso, que sería algo que parece muy obvio, a la práctica no es así, ¿no? Pues porque si te quieres cambiar el nombre te tienes que hormonar, pero además si te quieres operar te exigen que te hayas hormonado antes, ¿no? O sea, los procesos médicos son procesos muy guiados. Si tú te hormonas, te tienes que hormonar con las cantidades y las dosificaciones que te dan, da igual si pesas 50 kilos o si pesas 70, ¿no? Y eso pasa porque el tratamiento sanitario a personas trans aquí hoy en día básicamente se hace en un centro que es un contrato que el Departament de Salut hace con un centro, en principio el más experto de todos, que es el Hospital Clínic de Barcelona, que tiene una unidad que hasta hace poco se llamaba Unidad de Trastornos de Identidad de Género, ahora le llaman Unidad de Identidad de Género, gracias. Entonces, ahí hay un equipo con una psiquiatra, una psicóloga clínica, un cirujano, un endocrino, que evalúan los casos según unos criterios absolutamente patriarcales en los que un hombre es alguien que cumple con un modelo de masculinidad hegemónica, una mujer es alguien que cumple con un modelo de feminidad hegemónica. Si tú eres una persona trans, o te ajustas a esos modelos o no cabes. Entonces van a hacer todo lo posible por conseguir que te ajustes a esos modelos para que tu proceso de transición sea exitoso a sus ojos, ¿no? Y eso quiere decir cómo te tienes que comportar, cómo tienes que cruzar las piernas, cómo tienes que llevar el pelo de largo, cómo te tienes que pintar, cuándo te tienes que hormonar, cuántas tetas te tienes que poner o quitar, ¿no? Bueno, entonces, afortunadamente, hace un par o tres de años, y ya estoy casi acabando, hace un par o tres de años apareció casi un proyecto de atención sanitaria no patologizante a personas trans dentro del Servei Català de la Salut por una iniciativa de una ginecóloga, y es un proyecto que se llama Trànsit, que de momento existe solo en Cataluña y que se ha ido creciendo porque, claro, la gente trans preferimos mucho mejor ser bien tratadas que maltratadas. Entonces, pues claro, hay mucha más gente que va a ese servicio que al otro. Claro, es particular porque en general los servicios normalmente son evaluados en función del resultado que tienen y en función de la valoración que los usuarios hacen de ese servicio, ¿no? Pero justo con las personas trans eso no pasa, ¿no? Justo con las personas trans, y eso tiene que ver con la idea del diagnóstico, los expertos, las voces autorizadas, nunca somos las propias personas trans, ¿no? Entonces, claro, la unidad de identidad de género sigue recibiendo apoyo público porque ellos hacen su propia valoración de su propio servicio, ¿no? Entonces la cosa es, ahora mismo la Generalitat, el Departament de Salut, está financiando estos dos servicios, ¿no? Entonces las personas trans apostamos muy fuerte porque el servicio de atención sanitaria a las personas trans sea claramente Trànsit y el modelo de Trànsit, y no sea el modelo de la unidad de trastornos de identidad de género que sigue actualmente en vigor, digamos, ¿no? Y la última cosa que quiero decir, muy corta, es que a mí me gusta un montón estar aquí y me parece que muchas cosas de las que tú cuentas a mí me resuenan, y probablemente de las que vas a contar tú, no porque nuestras experiencias de vida sean iguales, porque son distintas, pero como que yo sí creo que hay una apuesta política muy fuerte que hacemos, y yo creo que haremos todas, que es la apuesta política por las alianzas, ¿no? Porque hay muchas cosas que nos resuenan, porque hay muchos sistemas de opresión que funcionan de una forma muy parecida, ¿no? Y por ejemplo, cuando tú hablas de la patologización o cuando, ¿no? Y que para
para hacer esa política de las alianzas yo creo que es importante encontrarnos, es importante conocernos y es importante también reconocer nuestros privilegios, ¿no? Y no solo nuestras opresiones, y que creo que esto es un trabajo que nos queda muy pendiente por hacer también a muchos activismos, y con eso ya. Doncs moltes gràcies, Teo. I ara donem pas a la Wafa Moussaoui Rahab, que m'ha dit que la presenti com a musulmana catalana, feminista i estudiant de psicologia. Benvinguda també. Moltes gràcies. Hola a tots i totes. Com ha presentat, soc Wafa, soc estudiant de psicologia i em considero catalana, musulmana, feminista. I moltes vegades, quan em presento així, doncs molta gent es sorprèn, no? És com si fos contradictori ser musulmana i ser catalana o ser musulmana i ser feminista, quan realment el fet de ser musulmana catalana no té res a veure, perquè soc catalana perquè he nascut a Catalunya, visc a Catalunya, convisc a Catalunya i estic en aquesta soc una ciutadana més que vetlla també per als interessos de la societat i per la millora de la societat, no? I soc feminista musulmana perquè, com qualsevol dona, doncs, vull els meus drets com a dona, que se'm reconegui la igualtat de gènere amb qualsevol home, i estic en contra de qualsevol violència de gènere que pugui haver, i no crec que això estigui relacionat amb cap religió, ni cap cultura, ni cap ètnia. Últimament veiem que els musulmans, tot i que portem aquí molt de temps, o fins i tot havent nascut aquí, i en formacions i en estudis, no se'ns accepta pel simple fet de ser musulmans, i sobretot les dones musulmanes pel fet de portar el vel. Escoltem encara termes com immigrants de segona, de tercera generació, fills d'immigrants. Els meus pares porten aquí més de 20 anys. Quan deixaran de ser immigrants? Jo no sóc cap immigrant, jo he nascut aquí. Per què sóc de segona generació o immigrant? Jo no he emigrat de cap lloc. Jo he nascut a Barcelona, visc a Barcelona i continuo aquí, de moment. Per tant, són termes que s'utilitzen quotidianament, que generen com un rebuig i com que tu no ets ciutadana, tu ets diferent. I per això també veiem moltes vegades que en molts casos de joves de segona generació que no ens integrem o els costa més perquè senten aquest rebuig. Per exemple, el fet de portar el vel, jo el vel el porto cada dia per anar a la universitat, al metro. Quan vull buscar un treball, doncs també vaig amb el vel. I pel simple fet de portar-lo se'm refuta i no se m'atorga cap treball perquè porto el vel. O sense parlar de treballs, a les pràctiques de les formacions professionals que hi ha, els cicles mitjans o superiors, moltes vegades a les dones que porten el vel han d'anar a fer les pràctiques a un lloc públic i no s'hi deixen fer les pràctiques amb el vel. Si és un lloc privat, doncs mira, encara ho puc entendre, no? Perquè t'has d'ajustar a la política privada que té cada lloc, però que tampoc ho comparteixo, no? Però si és un lloc públic, em sembla molt fort, no? Que t'hagis de treure el vel per poder fer les pràctiques en un lloc públic. Què vol dir això? Que perquè t'integres a la societat has de ser com els de la societat d'acollida? Aquí s'estan infravalorant la diversitat cultural, la diversitat religiosa de la comunitat. S'ha d'acceptar que a Catalunya hi ha una diversitat cultural i s'ha de saber com enfocar. I sense parlar d'exemples, per exemple, com el meu, que soc filla de gent que ha vingut de fora, hi ha catalans amb 8 apellidos catalanes, no? Com la pel·lícula, que són musulmans perquè han decidit ser musulmans, perquè han decidit canviar de religió, i aquests també es troben amb aquestes dificultats. Llavors, quin tipus d'integració estem demanant quan porten aquí tota la vida i estan completament integrats? També, sense anar més lluny, el contradictori és que això a la Constitució sí que es reconeix. A l'any 1990 o 93, no recordo l'any, es va firmar un pacte en què els musulmans teníem dret d'estudiar l'islam a les escoles, tindríem dret de practicar l'islam aquí a Catalunya o a Espanya en general, però veiem que això no s'està fent a la pràctica.
un simple fet és que, com tothom sabreu, la majoria suposo que els musulmans resem 5 vegades al dia. I a Barcelona m'atreveixo a dir que no hi ha cap mesquita digna per realitzar les nostres pràctiques de culte. No parlem de garatges de culte, perquè garatges o pisos anomenats per la comunitat mesquites n'hi ha, però una mesquita amb condicions per la gent que també, potser amb necessitats especials, que pugui també accedir a les mesquites amb les condicions per la gent, la diversitat que hi ha, per realitzar les evolucions, llocs grans, amb espais pels nens, per les dones diferenciats, no n'hi ha. I s'ha demanat diverses vegades a les administracions i es fa la vista grossa, sí, però mai s'ha concedit res d'això. Per exemple, també veiem que el ramadà, amb la calor, està tot el dia de dejú a les mesquites que, en unes condicions molt mínimament acceptables, molt precàries, han d'estar tot tancat, sense ventilació, per tal de no molestar els veïns que no accepten això. Per exemple, al meu barri hi havia una presó i l'han enderrocat a Trinitat Vella i els van dir, bueno, us donarem una mesquita aquí apartada. És com si fos una cosa que ha d'estar amagada en una esquina del barri, que no ho vegi ningú. És una realitat social i és una diversitat que s'ha d'acceptar i s'ha de focalitzar. Per què no pot hi haver una mesquita al mig d'una ciutat? Per exemple, al Marroc, que és d'on són els meus pares, hi vaig cada any, hi ha esglésies. Fins i tot jo visc en un poble petit i hi ha esglésies, tot i que no hi vagi ningú, hi ha responsables de l'administració pública que estan obligats a mantenir-les netes i estan encara en peu per si hi ha alguna persona cristiana que vulgui realitzar les seves pràctiques, però aquí això no es veu. I s'han de respectar totes les religions i qualsevol pràctica. Al Coran tenim una d'ella que diu vosaltres teniu la vostra religió i nosaltres tenim la nostra. Això vol dir que totes són igual d'importants i que nosaltres respectem la vostra i que també s'han de respectar la nostra religió. Com deia abans, aquí a Catalunya i a Espanya en general hi ha tota una comunitat que és totalment musulmana i que sí que es considera integrada, perquè vetlla pel bé de la societat, està formada, porta aquí tota la seva vida i se sent com una persona més d'aquesta societat. Jo com a dona no estic obligada a anar a la mesquita ni estic obligada a fer cap pràctica, però per pròpia llibertat vull això. Crec que si estic aquí visquent a Catalunya s'ha de respectar aquesta diversitat i focalitzar l'atenció que hi ha en aquestes diverses situacions. I moltes vegades no s'accepten aquestes diferències amb l'excusa d'integració, que us heu d'integrar. Què vol dir realment integrar? Integrar vol dir deixar tot el teu bagatge, totes les teves costums, tota la teva religió i adoptar-les d'aquesta? No crec que sigui així. Com em deia una amiga, això no vol dir integració, això vol dir desintegrar-te, o sigui, deixar tot. Si has de deixar tota la teva riquesa que portes, ja no. El que hem d'aconseguir és compartir entre tots aquesta varietat que hi ha i aprendre a conviure perquè realment compartim molt més del que diferenciem. I si aconseguim que entre tots compartim el nostre coneixement, ens coneguem més, ens reconeixem més, és quan de veritat aconseguirem una societat lliure. Llibertat no únicament vol dir una llibertat de ser laic, de portar una minifalda, hi ha molt tipus de llibertat. I en relació a això, el dia 8 de març, que és el Dia de la Dona, doncs moltes dones femenines, musulmanes i no musulmanes, aprofitem aquesta ocasió per sortir totes juntes i cridar en veu alta que
som dones, som lliures i vestim com volem. Sempre que aquesta sigui la nostra elecció, sigui portar vel, sigui portar un escot, sigui portar minifalda, què més dona? Si aquesta és la seva llibertat i ho ha escollit així, doncs on és el problema? Per què hem de pensar que per ser feminista has de ser blanca i portar una minifalda? No, o sigui que hi ha diversos tipus de feminisme i sempre que aquests siguin els que la pròpia persona escull i sigui per pròpia llibertat, doncs endavant, no? En resum, el que m'agradaria dir i demanar a les institucions una mica és que els musulmans volem viure en una societat que respecti els nostres drets de plena ciutadania com a condició musulmana que estan de fet a la Constitució però que no es respecten. Per tant, volem una adequació institucional, és a dir, que les institucions públiques s'adaptin a aquest canvi que està tenint la societat i que podem practicar la nostra religió lliurement i salvant-nos de mirades d'odi o de discriminació. I això és el que...